Viaje a lo desconocido. Conoce los 10 seres más misteriosos de la Biblia. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en una aventura fascinante por las páginas de la Biblia para descubrir a 10 seres enigmáticos que han capturado la imaginación de creyentes y no creyentes por igual. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Número 1. Los 24 ancianos de la Biblia. En la Biblia se describe a un grupo de seres misteriosos conocidos como los 24 ancianos, quienes han fascinado a muchas personas a lo largo del tiempo. Estos seres se encuentran en una majestuosa sala del trono en el cielo, resplandeciente con una luz divina y un poder extraordinario, donde habita el ser más poderoso del universo. El relato de Juan en la isla de Patmos y sus visiones, incluyendo la presencia de los 24 ancianos, es uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia, revelando maravillas del reino sobrenatural. En este lugar destacado se observa un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco y coronados de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. Aunque no se revela explícitamente quiénes son, su presencia junto a Dios en el trono principal sugiere un papel significativo en la adoración y el gobierno celestial. Los 24 ancianos, junto con otras criaturas, reconocen la supremacía de Dios y le rinden homenaje, simbolizando la gloria y el poder creador de Dios, según el libro de Apocalipsis. Aunque se especula que podrían representar a la Iglesia, su identidad exacta sigue siendo un misterio, pero su posición en los tronos junto a Cristo refleja un reinado y una autoridad compartida en el reino celestial. Número 2. La orfía. En el Antiguo Testamento, la orfía se refiere a la aparición de ángeles, seres celestiales que actúan como mensajeros o intermediarios de Dios. El término OFM en hebreo antiguo se traduce como ruedas, y en este contexto se refiere a las ruedas del trono de Dios descritas en la visión del profeta Ezequiel. Ezequiel, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, describe una visión extraordinaria en el capítulo 1 de su libro. Comienza observando una nube oscura y tormentosa que se acerca desde el norte, y dentro de ella percibe 4 seres luminosos que brillan intensamente. Estos seres, posteriormente identificados como querubines, se movían de forma sincronizada y podían desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Junto a los querubines, Ezequiel observa 4 ruedas gigantescas, cada una ubicada al lado de uno de los seres celestiales. Describe su apariencia como la de un topacio brillante, con una estructura compleja que recuerda a 2 ruedas entrelazadas. Estas ruedas poseían la peculiaridad de moverse en cualquier dirección, sin girar, gracias a sus llantas altas e imponentes y a los ojos que cubrían sus bordes. Ezequiel destaca la estrecha conexión entre las ruedas y los querubines. A medida que los seres celestiales se movían, las ruedas también lo hacían, siguiendo su dirección y elevándose cuando ellos ascendían. Esta sincronía simboliza la obediencia y la unidad de los querubines con la voluntad de Dios. La visión de Ezequiel es considerada una de las más complejas y enigmáticas del Antiguo Testamento. Se interpreta como una representación simbólica del poder y la majestad de Dios, así como su omnisciencia y omnipresencia. Las ruedas, con su movimiento constante y sus ojos omnipresentes, representan la vigilancia y el control divino sobre todo lo creado. Número 3. Behemoth. Todo comienza con Job, un hombre rico y recto que vivía una vida moral ejemplar. Dios lo elogia ante Satanás, quien desafía la fe de Job, afirmando que si sufre, maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job, pero evita que le quite la vida. Job recibe noticias devastadoras. Sus sirvientes, ovejas y 10 hijos mueren. A pesar de su dolor, Job no maldice a Dios. Satanás vuelve a tentar a Dios, quien le da más libertad para afligir a Job. Job maldice su cumpleaños y anhela no haber nacido. Cuestiona la justicia divina y se pregunta por qué Dios evalúa a las personas por sus acciones. Job se siente perplejo ante la incomprensible justicia de Dios. Lleno de resentimiento, ansiedad y terror, lamenta la injusticia de que los malvados prosperan mientras él y otros sufren. Desea enfrentar a Dios y protestar, pero no lo encuentra. Decide buscar la sabiduría temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene. Job ora por una conversación con él y su deseo se cumple en medio de una tormenta. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo y le pregunta si podría igualar su obra. Job se siente pequeño e indigno.
En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. Con humor, le pregunta a Job qué piensa del Behemoth, una bestia fantástica. Dios describe su tamaño, poder y comportamiento, enfatizando su magnificencia y la incapacidad de Job para competir con ella. La identidad del Behemoth ha sido un tema de debate entre historiadores. Algunos creen que es un hipopótamo, mientras que otros lo identifican como un elefante. No hay consenso definitivo, pero ambas criaturas son imponentes y representan el poderío de Dios. La historia del Behemoth sirve como un recordatorio de la inmensidad del poder y la sabiduría de Dios. Job se da cuenta de su pequeñez y humildad ante el Creador. La descripción del Behemoth también nos invita a contemplar la maravilla de la creación de Dios y a reconocer los límites de nuestro conocimiento. Las descripciones del Behemoth no se pueden atribuir a ningún animal conocido en la actualidad. Eso nos recuerda que la creación de Dios es vasta y misteriosa y que hay mucho que aún no entendemos. Número 4. El Leviatán. En comparación con el poder aterrador e invencible que posee, representa la humildad del hombre ante la grandeza de Dios. Tanto Job como cualquier otro individuo carecen del derecho para criticar la obra divina. Descrito en la Biblia como una criatura acuática formidable, el Leviatán se caracteriza por su ferocidad y gran poder, con raíces en la palabra hebrea que sugiere enroscamiento o retorcimiento. Isaías 27:1 profetiza sobre el castigo divino al Leviatán, simbolizando la derrota de las fuerzas malignas. A lo largo de la Biblia se hace referencia al Leviatán como una criatura real, aunque su naturaleza salvaje y poderío eran ampliamente reconocidos. En el Salmo 104 del 25 al 26 se destaca cómo Dios creó el hábitat del Leviatán para enseñar humildad a Job. En Job 41 se detalla la magnitud y crueldad del Leviatán, desafiando la capacidad humana de controlarlo. Aunque algunas interpretaciones sugieren que el Leviatán podría ser un ser mitológico o un antiguo dinosaurio, su propósito en la narrativa de Job es ilustrar la vulnerabilidad del hombre ante las fuerzas divinas. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de ángeles creados por Dios, ocupando el primer lugar en la jerarquía angelical según la Biblia. Se mencionan por primera vez inmediatamente después de la caída de Adán y Eva en el Génesis 3. Tras la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios los expulsó del jardín del Edén y colocó querubines y una espada de fuego giratoria para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Eso está en Génesis 3:24. Esta acción impedía que Adán y Eva alcanzaran la vida eterna y volvieran a desobedecer a Dios. Los querubines no solo eran seres protectores, sino también representaciones de lo celestial. Se integraron en el diseño del Arca de la Alianza y el Tabernáculo por orden de Dios, simbolizando la presencia divina y la santidad. La descripción de los querubines en Ezequiel 10 es compleja y llena de simbolismo. Se les representa con alas, manos, ojos y rodeados de ruedas, transmitiendo una imagen de poder, conocimiento y vigilancia constante. A pesar de su papel como guardianes, los querubines también representan la posibilidad de acceso a Dios. Su presencia en el lugar santísimo no solo impedía el acceso a aquellos que no lo merecían, sino que también aseguraba el derecho del sumo sacerdote a entrar con la sangre como mediador entre el pueblo y Dios. En el Nuevo Testamento, los querubines ya no son los únicos guardianes del acceso a Dios. La obra de Cristo en la cruz ha abierto el camino para que todos los creyentes puedan acercarse a Dios con valentía, sin importar su condición pecaminosa. El velo del templo se ha rasgado, simbolizando el acceso libre y directo a la presencia de Dios. Si te está gustando este video, te invitamos a darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Número 6. Melquisedec. Entre los personajes bíblicos, Melquisedec se destaca por su aura de misterio. Aparece fugazmente en la historia de Abraham en Génesis 14, y su figura ha sido objeto de debate e intriga durante siglos. El nombre de Melquisedec, que significa Rey de Justicia o Rey de Paz, ya nos da pistas sobre su naturaleza. Se asocia con la justicia y la paz, cualidades que definen a un buen gobernante y líder espiritual. Melquisedec no solo era rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo, el único Dios verdadero. Su papel como sacerdote lo coloca en una posición de autoridad y respeto, y su encuentro con Abraham marca un momento crucial en la historia bíblica. Melquisedec sale al encuentro de Abraham tras su victoria sobre los reyes cananeos y lo bendice. Este acto de bendición reconoce la autoridad de Abraham como patriarca y la historia de Dios sobre sus enemigos.
La figura de Melquisedec se utiliza en el Nuevo Testamento como un tipo o prefiguración de Jesucristo. Su sacerdocio eterno y su papel como Rey de justicia y paz anticipan la obra redentora de Jesús. El sacerdocio de Melquisedec se contrasta con el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Se presenta como un sacerdocio superior, eterno y sin sucesión, simbolizado por la falta de genealogía de Melquisedec. El encuentro entre Abraham y Melquisedec es rico en simbolismo. Abraham, el padre de la fe, se somete a la autoridad de Melquisedec, reconociendo su superioridad espiritual. La ciudad de Melquisedec, Salem, que significa paz, representa el reino de paz que Jesús vino a establecer. Su sacerdocio eterno nos asegura la paz con Dios y la salvación eterna. Número 7. El ángel de la muerte. La figura del ángel de la muerte ha estado presente en la cultura popular durante siglos, a menudo asociada con la personificación de la muerte. Sin embargo, en la Biblia el término ángel de la muerte no se usa explícitamente. En cambio, se hace referencia a un ser o seres angelicales que actúan como agentes del juicio divino, trayendo destrucción sobre aquellos que han transgredido. En el libro de Éxodo encontramos el relato más conocido de la intervención del ángel destructor. Dios, afligido por la negativa del faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud, desata una serie de plagas sobre Egipto. La 10ª y última plaga, la más terrible de todas, involucra la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Eso está en Éxodo 11, 4 al 6. Para proteger a los israelitas de este juicio devastador, Dios instruye a Moisés que marquen las puertas de sus casas con sangre de cordero. Aquellos que sigan estas instrucciones se salvarán, mientras que los hogares egipcios sin la marca roja serán visitados por el ángel destructor. Eso está en Éxodo 12, del 22 al 23. A medianoche, el ángel destructor cumple su tarea, trayendo muerte y dolor a las casas egipcias. No hay hogar que se salve, desde el palacio del faraón hasta las humildes moradas de los esclavos. El lamento y la angustia llenan la noche, mientras las familias lloran la pérdida de sus hijos primogénitos. Eso está en Éxodo 12, del 29 al 30. Si bien la Biblia no usa explícitamente el término ángel de la muerte para referirse a este ser, algunas traducciones lo hacen. En Hebreos 11:28, por ejemplo, se le llama el destructor del primogénito. Otras traducciones simplemente lo llaman el destructor o el que causa daño. No hay evidencia bíblica clara que indique que un ángel específico haya sido designado como ángel de la muerte o ángel destructor. Algunos eruditos creen que estas referencias se refieren a seres angelicales que actúan como agentes de la voluntad de Dios, mientras que otros sugieren que podrían ser una manifestación directa del poder destructivo de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos otros ejemplos de ángeles que traen destrucción como juicio divino. En la segunda de Samuel 24, un ángel mata a 70,000 israelitas como castigo por el pecado de David. En la primera de Crónicas 21, el mismo ángel se detiene solo cuando David ofrece un sacrificio en la era del Arauna, el Jebuseo. Número 8. Serafines. Los serafines son seres angelicales celestiales creados por Dios para servirle y adorarle. Se les describe como criaturas de 6 alas que están constantemente presentes alrededor del trono de Dios. Su nombre proviene del hebreo saraf, que significa ardiente o que quema. Según el profeta Isaías, los serafines rodean a Dios en su trono exaltado y lo adoran continuamente. Eso está en Isaías 6. Su canto es tan poderoso que llena el templo y hace temblar sus cimientos. Esta constante adoración refleja su profundo amor y reverencia hacia Dios. Más allá de la adoración, los serafines también sirven como agentes de purificación. En el caso del profeta Isaías, un serafín le tocó los labios con un carbón ardiente para limpiar sus pecados y prepararlo para su misión profética. Eso está en Isaías 6, del 6 al 7. Esto simboliza su papel en la purificación espiritual de aquellos que se acercan a Dios. Isaías describe a los serafines como seres con forma humana, con rostros, pies, manos y voces. Sin embargo, su apariencia también es radiante y poderosa, como llamas ardientes. Esto refleja su naturaleza santa y su cercanía a Dios. Es importante recordar que, aunque los serafines son criaturas celestiales poderosas y santas, no son dioses, son creados por Dios y están sujetos a su voluntad. Su proximidad a Dios y su alabanza constante sirven como un recordatorio de la gloria y la santidad de Dios. La presencia de los serafines alrededor del trono de Dios y su canto de alabanza, Santo, 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 revelan la inmensa gloria de Dios. Su santidad y poder llenan el cielo y la tierra.
y su presencia inspira temor y reverencia en todos los que la presencian. La santidad de los serafines y su reverencia ante Dios nos desafían a examinar nuestras propias vidas y a buscar la santidad. Si estas criaturas celestiales, sin pecado alguno, muestran tal respeto ante Dios, ¿cuánto más nosotros, seres pecadores, debemos esforzarnos por acercarnos a Él con humildad y reverencia? Número 9. Los demonios. Los demonios son seres personales con características como la autoconciencia, la voluntad y la capacidad de expresarse. Evidencian esto al usar pronombres como yo y tú cuando se refieren entre sí. En casos de posesión demoníaca, es el espíritu demoníaco, no el humano poseído, quien actúa y expresa su propia personalidad a través del cuerpo del huésped. Prácticas como la adivinación, el espiritismo y otras actividades ocultas, aunque parezcan inofensivas, abren la puerta al engaño y al peligro real de posesión demoníaca para los creyentes e incrédulos. Las personas se involucran en estas prácticas porque perciben resultados, pero lo que ignoran es que no se trata de algo que funciona, sino de alguien actuando, un espíritu demoníaco. Los demonios buscan ocupar cuerpos humanos por la misma razón que un profanador busca una lata de aerosol. Un cuerpo les sirve como arma para atacar a Dios. También atacan a los hombres por desprecio a la imagen de Dios en ellos, buscando corromperla y desfigurando al ser humano. Con los cristianos, los demonios tienen el mismo objetivo, destruir la imagen de Dios. Sin embargo, sus tácticas son más limitadas. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, pero aún pueden engañar a los creyentes atándolos con incredulidad. Los demonios tienen nombres personales. Un ejemplo es cuando Jesús le preguntó a un demonio su nombre y éste respondió Legión, en Lucas 8:30. Probablemente Jesús preguntó esto para comprender la magnitud del problema, ya que el hombre estaba poseído por muchos demonios, no solo uno. Es importante notar que Legión no es un nombre común, sino una respuesta evasiva, amenazante e intimidante. Los demonios poseen personalidad como se evidencia en el discurso de Jesús con ellos. Marcos 5, del 7 al 13. Le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, demostrando voluntad propia. Reconocieron la identidad de Jesús y apelaron a su misericordia. Los demonios poseen inteligencia, sabían de la identidad de Jesús y uno de ellos incluso reconoció el ministerio de Pablo, en Hechos 16, del 16 al 17. Los demonios son seres espirituales, sin cuerpo físico. Pertenecen al mundo espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. La Biblia habla de grados de maldad entre ellos. Jesús demostró su autoridad sobre los demonios al expulsarlos de las personas, en Marcos 1, del 23 al 28. La Biblia nos dice que Satanás tenía cautivas a las personas, pero Jesús liberó a esos cautivos y dividió el botín de Satanás. Número 10. Lucifer. En Isaías 14 se presenta la figura de Lucifer, cuyo nombre en latín significa el que trae luz y en hebreo estrella de la mañana. Sin importar el idioma, la imagen que se transmite es la de un ser radiante, brillante y majestuoso. De hecho, Lucifer era uno de los ángeles más importantes de Dios, junto a Miguel y Gabriel en las huestes celestiales. Sin embargo, Lucifer cometió un grave error: desafió a Dios. Lucas 10:18. Este acto de rebelión lo convirtió en Satanás, el principal adversario de Dios y la humanidad. La raíz de su pecado fue el orgullo desmedido, la creencia de que podría ser igual o incluso superior a Dios. El orgullo de Lucifer nos enseña una lección crucial. El orgullo es el pecado más letal de todos. Si bien muchos evitan pecados como el adulterio o la embriaguez, el orgullo puede pasar desapercibido, seduciéndonos con sutileza y causando un daño profundo. La historia de Lucifer nos sirve como una advertencia. Su belleza, inteligencia y poder, dones otorgados por Dios, se convirtieron en instrumentos de su propia destrucción debido a su actitud arrogante. De manera similar, hombres y mujeres talentosos pueden caer en la misma trampa, olvidando que sus dones provienen de Dios y deben usarse para servirlo, no para exaltarse a sí mismos. En Isaías 14, del 12 al 15, el profeta analiza las motivaciones de Lucifer. Su deseo era ser igual a Dios, creyéndose tan inteligente, hermoso y majestuoso como Él. Esta ambición desmedida lo llevó a socavar la lealtad de un tercio de los ángeles y arrastrarlos a su rebelión. Los eruditos coinciden en que Lucifer tenía un papel importante en la adoración celestial. Era un maestro musical que cautivaba con su talento, habilidad que continúa usando hasta el día de hoy para tentar a las personas. Además,
era el querubín encargado del santuario de Dios, supervisando los servicios religiosos. El orgullo de Lucifer lo llevó a su caída definitiva. Se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo junto con sus ángeles seguidores. Su belleza y sabiduría, antes motivo de admiración, se convirtieron en instrumentos de destrucción al ser utilizadas para desafiar la autoridad divina. Tras su caída, Satanás dirigió su ira contra la humanidad, motivado por el odio hacia Dios. Buscaba destruir la imagen de Dios en el hombre. Su objetivo era corromper, humillar y degradar a los seres humanos, alejándolos de su Creador. La historia de Lucifer nos recuerda la realidad del bien y el mal, la lucha entre la humildad y el orgullo, la obediencia y la rebelión. Su caída sirve como una advertencia para que no caigamos en las mismas trampas, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la humildad y la sumisión a Dios. Estos son solo algunos de los 10 seres más misteriosos de la Biblia. Su existencia y significado han sido objeto de debate durante siglos, alimentando la fascinación por lo desconocido y la búsqueda de respuestas en las Sagradas Escrituras. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.